Okay, no. Ready? Nope. Who's ready? Okay. Bueno, buenos días. La historia de este video es muy graciosa ahora. Es un video que se llama Marcus. Marcus hace escalada. Marcus tiene amigos. Uno de ellos que también hace escalada. Es experto en estas cosas, que se llama Brücke Springen. En alemán Brücke es puente, Springen es saltar. Como en Alemania todos los nombres tienen mucho que ver con lo que se hace. Lo que se hace es saltarte una soga, esa soga se ata al puente, Brücke, Springen, saltar el puente. Yo tengo una particularidad que generalmente hago en mi cabeza, tengo una historia, esa historia la creo en mi cabeza y es a veces muy diferente de lo que es la realidad. Cuando llegué al puente, yo aparte le tengo mucho miedo a la altura, ese puente tiene 40 metros de altura, es como un edificio de 14 pisos más o menos. El piso es como de enrejado y arriba pasa un tren, varias veces por día pasa un tren. Estaba bastante asustado y cuando llego ahí le pregunto a Marcus, che, ¿cuál es tu...? Ya estaba arriba del puente obviamente, y le pregunto a Marcus, che, ¿cuál es tu amigo el que sabe de esto? Pues el amigo experto. ¿Qué amigo experto? ¿Cómo sabemos dónde atamos las sogas? El que nos dice dónde atar esto. No tengo ninguno de los pibes el que sabe. ¿Y cómo sabe dónde atar las sogas? Lo vi en YouTube. Creo que ahí, varios de los que notaron la cosa más estúpida que hicieron pueden sacárselo y anotarlo de vuelta, porque si hay algo estúpido que hice en mi vida fue dar ese primer salto. Lo más gracioso fue que el primer salto que yo doy es inconsciente. Ese de ahí. Me até y salté. Grité, dije un montón de barbaridades en el camino. Cuando me estaban subiendo de vuelta dije más barbaridades. Y lo más gracioso fue esa inconsciencia de sentir eso, pero había algo más estúpido todavía para hacer, que era saltar por segunda vez. Cuando todos empezaron a hacer la segunda ronda, obviamente, si había uno que no se daba el segundo salto, iba a quedar como un cobarde. Había una chica también, que fueron los que más agitaban, saltá, saltá, saltá. Y me pasó algo muy, muy, muy raro, que fue que quise saltar, y el cerebro me decía, saltá, y el cuerpo hacía... saltá. Fueron varias veces en que traté de saltar y realmente no podía saltar. Finalmente salté, envalentonado por mis amistades, buenas o malas, eso queda a juicio de cada uno. Y lo que me llamó la atención fue esa situación, ¿no? Cuando yo no sabía sí sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía exactamente qué me iba a pasar, salté. Cuando supe mucho más de qué se trataba, no era algo novedoso, me costó mucho más. Entonces ahí es por eso que quería hablar de esta estupidez relacionada al riesgo. Me parece que el riesgo tiene mucho de estupidez, de una buena estupidez. Y lo que me parece como muy importante es ver qué idea tiene cada uno del riesgo, o sea, qué idea tiene la gente en común del riesgo. El riesgo, había una teoría en una época que decía que los adolescentes no tenían totalmente desarrolladas las cortezas del cerebro, entonces por eso tenían como mucho más autonomía y a la vez, al no tener totalmente desarrollado el cerebro, hacían cosas más estúpidas, ¿sí? Se ponían en pedo, tomaban drogas, querían dejar el colegio, se ponían más contestatarios. Yo no sé si esa teoría es cierta o no, pero probablemente el hecho de no ser totalmente consciente de lo que uno se atiene hace que sea mucho más fácil tomar riesgos. Así como hay adolescentes, también hay países, no sé si les suena, países un poco más inmaduros que otros, que se meten en riesgos, de ahí sale el riesgo país, ¿no? El riesgo país es ese parámetro que dice cuando un país no está siendo capaz de pagar las deudas que contrajo, entonces eso también es algo negativo, lo del riesgo país. Por otro lado, diametralmente opuesto, ¿sí? Del otro lado uno tiene algo seguro, ¿sí? O sea, una cosa es un riesgo, del otro lado tenemos algo seguro. ¿Qué es algo seguro? Algo seguro es tener un trabajo, hacer una carrera, que te vaya bien en la universidad, tener una casa, tener un buen sueldo, tener un auto, lavarlo todos los domingos. Eso es lo que uno generalmente tendría como algo seguro. Ahí es cuando el juicio de valor se hace y lo que es seguro es algo bueno, lo que es riesgoso es malo.
¿Qué pasa con esto? ¿Es realmente lo que uno quiere para su vida? ¿Es lo que uno quiere cuando trabaja, cuando vive, cuando va a la universidad, cuando toma decisiones? Esta es una frase que me gusta bastante, es de un economista, que un economista generalmente es alguien que trabaja sobre hechos reales y hechos fácticos, pero en este caso lo que uno piensa realmente es eso, esa frase. Si uno hace lo que siempre hizo, va a terminar consiguiendo lo que siempre consiguió. El lunes pasado estaba en una reunión con los chicos que doy clase en la facultad y de alguna manera a mí me gusta hacer varias cosas. Una cosa es buscar ejemplos o reglas estúpidas para ciertas cosas. A esta regla de la que empezamos a hablar le puse la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa, o sea, uno cuando uno considera, a mí me encanta la milanesa, por eso usé este efecto, me encantan las milanesas. Cuando uno va a comer una milanesa, lo que menos le parece algo riesgoso. Yo en una época sí comía milanesas riesgosas en lo del Gordo José, que quedaba a la vuelta de mi colegio. Era bastante complicado comer las milanesas del Gordo José. Pero uno cuando se pone a pensar de la milanesa, de la historia de la milanesa, de la verdad de la milanesa, yo me pongo a pensar en los hombres primitivos, ¿no? Así con un garrote en la mano, con un taparrabo de piel. Imagínense lo que fue el primer encuentro con una vaca, ¿no? O sea, quizás han tenido encuentros con un montón de otros animales, pero el primer encuentro con una vaca. Un animal así grandote, blanco y negro, raro, ¿no? O sea, con manchas. ¿En qué momento se les cruzó? Seguramente pegarle un garrotazo en la cabeza. Muerto el animal, lo pelan como si fuera, no sé, una banana, una mandarina. Y de algún momento deciden que esta parte de acá, ¿sí? La nalga, está buena para cortarla finita. ¿Sí? Ni hablar de dónde sacaron el cuchillo y todas esas cosas, pero cortan una rebanada muy finita de la nalga y la tienen ahí. Flash, ¿no? O sea, increíble. Miran para otro lado y ven otro animal. Pero no es ni peludo ni grandote, parece peludo, es plumudo, digamos, ¿no? Y se le cae algo del culo. Un huevo. ¿A quién se le ocurre agarrar, primero lo de la vaca ya era una cosa, ¿no? Agarrar eso que salió, romperlo y que salga una cosa viscosa transparente, otra cosa viscosa amarilla, meterla en algún lado y revolverlo, ¿no? De casualidad había otro amigo de este primate que vivía cerca de un mar, ¿no? Vivía con la familia en el mar. Después de mucho tiempo, vayamos a saber por qué, capaz el calentamiento global ya existía, se seca el mar, se desaparece todo el agua y queda algo blanco en el fondo. Otro riesgo, ir salado, raspar la sal. Dice, che, y si le agregamos la sal a esa cosa viscosa que batiste, qué raro. Bueno, tíralo. Lo tiran. Otro amigo por ahí, de todas las hierbas posibles que hay dando vuelta por ahí, hace un montón de hierbas, pasto, hierbas venenosas, hierbas ricas, hierbas feas. De golpe hay algo, perejil. Tiran perejil. Otro que cae con una cosa así que parece una mano chiquitita, ajo. Lo pican, lo tiran. ¿Cuántas casualidades, cuántos riesgos que han tomado para llegar a eso? Ni hablar de que alguien vivía cerca de un campo de trigo, lo mezcla con agua, lo muele, lo mezcla con agua, le tira sal del mismo amigo que tenía el salar, lo meten Otra vez, no hablemos del fuego, ¿no? De cómo llegamos al fuego, para eso necesitamos otra charla. En otro momento nos juntaremos a hablar del fuego. Empieza a mezclar eso, hace pan, el pan se le seca, en vez de tirarlo a la basura, lo muele y viene y dice, che, cuando pases ese pedazo de nalga de vaca por esa mezcla rara, la tiramos ahí adentro y después viene a otra persona, aceite, fuego de vuelta, lo calientan, te quemas con el aceite, salpica. Un montón de riesgos. Son un montón de situaciones, ¿sí?, que han llevado de situaciones, de decisiones que uno por ahí nunca antes había tomado, y que hoy hay algo maravilloso que nos separa del primate, que es la milanesa, ¿no? Eso obviamente, hoy en día nosotros tenemos milanesa, ellos no tenían milanesa. Para nosotros eso es algo increíble, para mí por lo menos. Este es más o menos un resumen, ¿no?, del camino que ha tenido el primate a la milanesa. Ahora volvamos un poco más a los tiempos modernos, vamos un poco al futuro, el 2001. Yo en el 2001 trabajaba en un estudio de imagen corporativa, tranquilo, tenía como ese trabajo, tenía una vida más o menos seria, estaba pagando un departamento, de golpe todos sabemos lo que pasó a final del 2001, una crisis. Yo en ese momento tenía dos opciones, seguir trabajando en ese estudio o seguir trabajando en ese estudio, que era lo que hacía, o irme del país, quizás, capaz que era otra opción. A todo esto empieza a salir una opción. Yo conozco una gente muy importante en mi vida en la facultad y de alguna manera me convencen de empezar un proyecto totalmente descabellado que implicaba que yo renuncie a ese trabajo.
Entonces, en plena época de crisis, la gente o se iba del país o se aferraba al trabajo que tenía, si lo tenía, y yo, en cambio, decidí renunciar. Esa idea que la mayoría de la gente que me conocía pensaba que era totalmente ridícula y riesgosa, terminó siendo una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Porque ese proyecto se llamó FASE, ese proyecto nació como un fanzine autogestionado, ese fanzine se convirtió en una revista, esa revista terminó siendo un libro, y uno de esos libros, en el medio de todo eso, recibo un llamado de Italia para ir a ser el director creativo de un canal de televisión en Roma. Bastante tentador, crisis, todo el mundo acá en la crisis, yo en el Coliseo tomando una cervecita, hubiera sido ideal, pero decidí no, quedarme. Y esa decisión, esa no decisión de irme también es un riesgo. Con esas 3 otras personas que yo trabajé durante mucho tiempo, que creo que son, otro día podemos hablar en otra charla de eso, creo que es uno de los mejores proyectos que me ha tocado hacer en mi vida, con la gente más creativa que conocí en mi vida, y que todavía seguimos haciendo cosas juntos. Esa misma situación nos llevó al último libro que publicamos, que nos sponsorió un determinado sponsor, que ya probablemente sepan cuál fue. Ese sponsor nos pagó la impresión, nos bancó una fiesta, y a partir de eso empezamos una relación laboral con este sponsor. La situación fue increíble, se fue desarrollando de una manera muy especial, hasta que en el año 2006 tengo la posibilidad de hablar con la gente de la casa central de ese sponsor en Alemania, y se fue dando fue eso, si ustedes se ponen a pensar, todo arrancó como en el 2001, con una decisión que para mucha gente era equivocada, correr un riesgo de no tomar una decisión de irme, de no tomar una decisión de seguir trabajando, y de golpe, llamado por teléfono, alguien que me hablaba en inglés, che, se abrió una posición para que te vayas a trabajar a Alemania. En ese momento, mi vida estaba siendo como ya era bastante estable acá. En el estudio nos iba bien, teníamos trabajo, trabajamos siendo uno de los primeros estudios jóvenes dedicados exclusivamente al motion graphics, teníamos como bastante trabajo, y nos había empezado a ir bien, realmente algo estable. Quizás era momento de volver a tomar la misma decisión de no irme y dejar lo que estaba haciendo, pero bueno, tomé la decisión de irme, me mudé a Alemania. Uno puede pensar que en Alemania todo sale bien y que todo es perfecto. Los primeros años fueron bastante problemáticos, no es fácil la adaptación, tuve que aprender a hacer un montón de cosas, desde hablar en inglés, tratar de hablar en alemán, empezar por primera vez a trabajar con ropa. Yo nunca había trabajado con ropa, yo había trabajado en televisión, había trabajado con web, había trabajado haciendo libros, pero nunca había trabajado con ropa. Tuve que aprender a manejar, tuve que aprender a vestirme un poco mejor, tuve que aprender a hacer un montón de cosas que no había hecho en mi vida. Entonces, creo que de los casi 8 años que estuve ahí, creo que los 2 primeros o los 3 primeros fueron como complicados. Yo fui por 2 años y me terminé quedando por 8, o sea que tampoco es que me fue mal. Casi no me gusta mucho hablar de trabajo en estas charlas, pero creo que dado el tema de esta Creative Mornings, que era riesgo, tuve la posibilidad y el agrado de llegar a un punto en mi trabajo, de poder exigir las cosas que uno quería hacer, de poder imponer temas, de sugerir, imponer y desarrollar temas. Y por suerte tuve la oportunidad en el último mundial de hacer 2 camisetas inspiradas en 2 ídolos de mi juventud, un poco extraños. Todos quisieron ser futbolistas o astronautas cuando era chico. Yo quise ser futbolista y quise ser astronauta, no pude ser ninguna de las 2 cosas. Y por otro lado, mi abuelo era fanático de San Martín, y tuve la suerte y poder imponer ese concepto de poder trabajar y hacer una camiseta de fútbol inspirada en San Martín. Esa fue la camiseta suplente de Argentina en el último mundial. Como también había querido ser astronauta, tuve la suerte de trabajar junto con la Agencia Espacial Rusa en un proyecto conjunto, y terminamos haciendo una camiseta inspirada en Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta. Y la verdad que fueron 2 cosas muy, muy lindas. Quizá había llegado donde quería llegar, realmente, a establecerme en un trabajo. Tenía un auto, no lo lavaba, pero tenía ese auto, tenía un sueldo, tenía una casa. La estaba pasando como realmente bien. Había llegado a un momento en que si quería, tenía que hacer un curso de 6 meses como para poder lograr un ascenso, cambiar el auto, o sea, progresar en el trabajo. Ese ascenso que tuve fue el primer y único ascenso que tuve en mi vida trabajando allá. O sea, este iba a ser el segundo ascenso. Hay un problema.
De tanto repetir un riesgo, ese riesgo se vuelve seguro. Y eso era lo que me estaba pasando. Me pasó eso y había algo en el fondo que me empezaba a molestar y no sabía exactamente qué era. Ya había estado ahí hace 6 años, 7 años. Ahí es cuando, a mí me encanta, ya dije, me encantan las frases, me encantan las listas, me encantan las líneas de tiempo. Y una de las cosas que me gustan son analizar cosas y escribirlas. En algún lado leí que hay 3 tipos de formas de cometer errores. Me puse a analizar mi situación y por qué era esa incomodidad que yo estaba teniendo. Empecé a analizar. ¿Estoy haciendo un proceso erróneo? No, la verdad que no. Estoy haciendo exactamente lo que debería hacer. Tengo que seguir trabajando, tengo que venir temprano, tengo que manejarme bien con la gente que manejo. Un montón de cosas que estaba haciendo. ¿Lo estaba haciendo incompleto? La verdad que no. No me gusta dejar las cosas a mitad de camino. Entonces iba, y cuando había algo que no sabía, sobre todo en los primeros años, iba hasta el final, iba hasta el final, y hasta el final. ¿Estaba haciendo un proceso mal ejecutado? Quizá al principio sí, porque no tenía idea de cómo hacer un montón de las cosas que tenía que hacer, pero con el tiempo, perseverando y siguiendo, llegué a ejecutar todo bien. Entonces realmente no entendía qué era lo que estaba haciendo mal o qué era lo que me estaba saliendo mal, o por qué yo no estaba totalmente feliz. Como dije, me gusta hacer listas, me gusta hacer líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son algo muy útil. Entonces hice la línea de tiempo y justamente uno de los parámetros de la línea de tiempo que tenía era el nivel de riesgo, el nivel de incomodidad que yo sentía. Ahí llegué al punto de que quizás en el 2000, 2001, yo estaba como bastante incómodo en ese trabajo que tenía. De golpe decidí renunciar contra todo tipo de pronóstico positivo. Terminamos creando este proyecto llamado Fase, en el cual el riesgo subió mucho, pero también el nivel de felicidad. Cuando llegamos a un momento se estancó y realmente el nivel de riesgo bajó mucho. No el nivel de felicidad, yo seguía siendo feliz, pero el nivel de riesgo había bajado mucho. Ya estábamos como bien establecidos como un estudio pujante acá en Argentina y era como estábamos trabajando para el exterior. Le tuve que meter otra inyección de riesgo, fue cuando me fui a vivir a Alemania. Y después, lamentablemente, ese nivel de riesgo naturalmente va decayendo. Entonces, creo que hay así como hay 3 formas de cometer errores, hay 2 formas de reaccionar ante los errores. Uno es repetirlo y otro es aprenderlo. Aprendí de todos esos errores, de dejarme estar, de dejarme estar con el nivel de riesgo, y decidí meterle otra vuelta de rosca, de sacudir otra vez el bote donde estaba andando. Mucha gente dice, pará, vos estás viviendo en Alemania, tenés el laburo soñado, estás trabajando bien, te está yendo bien, te van a ascender. ¿Por qué no seguís por ese lado? Dije, bueno, sí, es verdad, tenés razón. Entonces renuncié y me vine a vivir a Argentina. Frases, me encanta esta frase porque Einstein es una de las personas más inteligentes que ha vivido acá. No me pidan que hable de relatividad porque tampoco es que la tengo tan clara en ese lado, pero esta frase me parece algo increíble, ¿sí? O sea, la definición de estupidez según Einstein es eso, repetir y repetir el mismo error y esperar un resultado diferente. Yo volví a cometer una estupidez y volví a esperar un resultado diferente. Si ustedes piensan que yo me vine a Argentina y todo salía perfecto, obviamente no. Yo volví el año pasado, me volví con 2 o 3 parámetros que dije, bueno, quiero que esto y esto vaya bien. Creo que los 2 primeros meses ya se había ido toda la mierda. Uno a los 2 meses, otro al mes y medio y otro... la verdad que hay que pelearla. Hay que lograr hacer que se invierta ese parámetro, esa noción de que lo seguro es bueno y que lo riesgoso es malo. Mi idea cada vez que estoy en este tipo de crisis es decir, tipo, paremos un poco la pelota. Estamos mal, pero si estamos mal quiere decir que vamos a estar bien. Hay que invertir esa ecuación. Por eso me parece que cuando todo el mundo escribe acá, que es lo más estúpido que hice, creo que todos deberíamos realmente pensar si realmente eso es lo más estúpido que voy a hacer. O si realmente tengo un amigo que dice que su versión romántica de la vida es que todos nos vamos a morir. Es sencillo, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir. Es un poco trillada, es lo mismo que decir, tipo, bueno, no hay que arrepentirse de lo que hiciste, sino eso me parece bastante cierto, pero me parece que esta es una buena forma de hacerlo y realmente anotar
qué es lo más estúpido que uno hizo en su vida, y cada tanto pegarle una ojeadita a lo que uno escribió y realmente pensar si cuando pasen los años, eso va a ser lo más estúpido que hice. Yo creo que cada vez me supero más, creo que lo del puente igual es una de las cosas, va a ser difícil de superar, pero me parece que tomar malas decisiones es una muy buena forma de progresar, o de decisiones malas, riesgosas, o lo que sea. Y esta es otra frase que me gusta mucho, que es que la buena decisión viene de la experiencia, y la experiencia se adquiere tomando malas decisiones. Entonces, creo que mi cierre, mi conclusión de esta charla es esa misma. Agarrar ese papelito y decir, posta, esta es la decisión más estúpida que tomé. Bueno, voy a empezar a tomar un poco más de decisiones, voy a agitar un poco todo y dejar que todo baje y se establezca. Así que bueno, muchas gracias.